9 de la mañana, 43 minutos, 24 grados 7 décimas la temperatura en Buenos Aires, con cielo parcialmente nublado. Por ahora se va cargando de nubes el firmamento del área metropolitana. Atención que se vienen las lluvias a partir del mediodía, dicen los que saben, ¿eh? Yo les cuento el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, ¿qué nos dejó la semana que pasó y que por supuesto tiene mucho hilo en el carretel? Mucho análisis por hacer y por supuesto aguardar sus efectos, la reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases. Esto ya rige desde el jueves pasado, publicado en el boletín oficial su reglamentación, y por supuesto para entenderla le robamos unos minutos al doctor Gustavo Ciampa, que es abogado laboralista. Gustavo, Marcelo Pinto te saluda aquí en Mañana Sí. ¿Cómo estás? Marcelo, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, un placer como siempre conversar contigo, Gustavo. Nos vimos la semana pasada, charlamos un ratito de lo que significa esta reglamentación. Me dejaste algunos conceptos que la verdad me dieron que pensar el fin de semana, entre otras cuestiones, para hablar de esta reglamentación del capítulo laboral de la ley Bases. Una de las preguntas que me quedó en el tintero, que vos me explicabas muy bien, tenía que ver con si esta intención del gobierno es generar más trabajo, que los trabajadores que están en negro puedan ser blanqueados. ¿Este objetivo puede ser cumplido con esta reglamentación, con este nuevo mundo laboral que se hable con esta ley Bases? Mira, todo indica que no, y la experiencia argentina dice que no, porque lo que hace la ley Bases, y la reglamentación sigue este sentido, que es el que establece la propia ley, es desproteger a los trabajadores, es quitar derecho a los trabajadores, es legitimar el trabajo no registrado, digamos, habilitar y establecer que a partir de ahora el trabajo no registrado va a ser legal, el trabajo negro, digamos, va a ser legal, y esto no tiene capacidad de generar empleo. La experiencia argentina demuestra que cada vez que una legislación, como pasó en la década del 90, una legislación degradó los derechos de los trabajadores, desprotegió a los trabajadores, en vez de generar empleo, facilitó la destrucción de empleo. Mira, la política de flexibilización laboral en la Argentina en la década del 90, se puede decir que tuvo el primer gran hito, más allá de alguno anterior que tuvo, el primer gran hito en diciembre de 1991 con una ley que se llamó Ley de Empleo. Eufemísticamente se llamó Ley de Empleo, porque en ese momento la desocupación era del 6,9%. Y mediando sucesivas leyes laborales, porque esto pasó lo mismo que está pasando actualmente. Hoy escuchás a algunos sectores empresarios que te dicen no es suficiente, la UIA está diciendo no es suficiente, la ley Bases tiene que haber profundizarse, la reforma laboral. En la década del 90 pasó lo mismo. Entonces, después de esa ley del 91, vinieron decretos en el 93, otras leyes en el 95, otra ley en el 98, otra ley, la ley Banelco en el 2000. Cada vez más flexibilización laboral, menos derechos para los trabajadores, y terminamos ese periodo con un desempleo del 21,5%. Es más, con la ley que se pretende modificar con el sistema, por ejemplo, de indemnización por despido, que se quiere sustituir por un sistema de fondo de cese a través de la ley Bases y su reglamentación, o incluso con las sanciones que estaban previstas en leyes que fueron derogadas por la ley Bases, ahora a partir del 9 de julio, y que establecían sanciones contra el empleo negro a los empleadores que tenían trabajadores en negro. Con esas leyes derogadas por la ley Bases, la desocupación bajó en la Argentina del 21,5 al 6,5. Con lo cual, todo lo que se pregonó respecto de la necesidad, supuesta necesidad, de la ley Bases para generar empleo, porque con las leyes que estaban vigentes no se generaba empleo, es falso, porque los números en la Argentina lo demuestran. El decir que en la Argentina existe una industria del juicio, que además, fíjate la estigmatización, ¿no? Porque automáticamente industria del juicio se asocia con los trabajadores que hacen juicio. Industria del juicio laboral no se asocia con los bancos que le hacen juicio a los deudores. ¿Viste? Nadie habla de industria del juicio por los bancos que le hacen juicio a los deudores, o las compañías de seguros que hagan juicio a sus deudores. No, con eso no se asocia. Únicamente los trabajadores que hacen juicio a los empleadores, se dice que hay una industria del juicio, y yo tengo analizado el tema, y menos del 2% de los trabajadores que tienen derecho a hacer juicio lo hacen. Entonces hay dos falsos presupuestos. Uno, que existe una industria del juicio, es falso.
Y segundo, que con las leyes que había no se generaba empleo. Y es falso, porque con esas leyes se generó empleo. ¿Dónde se genera? ¿Qué es lo que genera empleo? La política económica, las leyes laborales no generan empleo. Las leyes laborales pueden, como esta, como la ley base, ayudar a destruir empleo, pero no generan empleo. Gustavo, genera la política económica. vuelvo a lo que explicabas sobre este fondo para las indemnizaciones. Y me dejabas la semana pasada un concepto que me pareció muy interesante, que esto se va a terminar convirtiendo en un negocio para pocos, porque entran aquí otros actores que no tienen que ver con el vínculo directo entre trabajador y empleador. Bueno, acá está la confesión, yo digo que es la confesión del decreto reglamentario, ¿no? De la reglamentación de la ley bases. Que ahí se puede ver en favor de quién quieren establecer este sistema. Y son los 4 vivos que administren las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión o de fondos fiduciarios que van a tener la administración de los fondos de cese que se puedan llegar a crear a través de convenios colectivos de trabajo. Entonces, le da, o en su caso, en caso de otro sistema, compañías de seguro. Pero no creo que las compañías de seguro se metan en un sistema de asegurar despido. Porque primero ya lo pudieron haber hecho con anterioridad. Y segundo, los seguros cubren contingencias. Los seguros no cubren actos voluntarios. Y el despido sin causa es un acto voluntario del empleador. Entonces, ¿quién te va a asegurar un despido a un empleador contra un despido si ese empleador después llega a la empresa y empieza a despedir trabajadores y te coloca a la compañía de seguro? No, es un absurdo, porque no es una contingencia. Los seguros cubren contingencia, quiero decir riesgo, ¿no? Por si no es claro, si no soy claro. Está creado para los que administren esos fondos fiduciarios o los fondos comunes de inversión. Son los 4 vivos que van a lucrar, tal como fueron los JP en la década del 90 con los fondos de jubilaciones. Ahora están armando un negocio financiero, pero con la plata de los trabajadores y de las empresas. Pues este sistema tampoco es conveniente para las empresas. Claro, le genera a las empresas se les incrementa el costo laboral. Claro, le genera un costo laboral, pero además hay otra cuestión, por lo que explicás vos, Gustavo, hablamos con Gustavo Ciampa, abogado laboralista, es que a las empresas se le abre una ventana de oportunidad al momento de querer justamente despedir a un trabajador, porque dice, bueno, hasta acá llegó nuestra relación, puede pasar a buscar lo que usted tiene en el fondo con absoluta libertad, y si te he visto, no me acuerdo, ha sido un gusto. Claro, y esto, fíjate, la relevancia que tiene la dinámica cotidiana de las relaciones laborales, porque conspira contra el ejercicio de cualquier derecho por parte de los trabajadores. Al no tener en nuestro sistema de fondo del cese el empleador que sacar del bolsillo, digamos, la plata para pagar una indemnización y que le cueste, pues este es el mandato constitucional, que si quiere despedir sin causa, que le cueste, y que le cueste caro, porque es una forma de disuadir de despedir sin causa, que es lo que ordena la Constitución Nacional. Entonces, si no existe esa disuasión y el empleador puede decir, mire, mañana no venga más, pase por el Fondo Común de Inversión y retire la plata, ese trabajador, esa trabajadora no está en condición de hacerse respetar el ningún derecho. Gustavo, porque qué trabajador va a poder reclamar, no sé, que le paguen las horas extras, claro, que le paguen el salario que le corresponde por la categoría, que le den las vacaciones y no le dan, que le paguen el aguinaldo que no le pagamos, y al día siguiente le dicen, vaya y cobre la plata del fondo. Pero ¿sabes en qué incurre también en gravedad el decreto reglamentario? Que permite que los sistemas que se implementen en los convenios colectivos como fondo de cese, aunque sea como indemnización directa, sean inferiores en montos, digamos, lo que tenga que cobrar el trabajador de ahí, a lo que es la indemnización por despido. Gustavo, entonces, esto además va a promover litigiosidad, claro, porque cualquier trabajador víctima de esa situación va a hacer un juicio. Y las empresas lo van a terminar perdiendo, con lo cual van a haber aportado al fondo de cese y después además van a tener que pagar indemnización por despido. Lo último que te consulto, porque es muy amplio el tema, pero me quise apoyar en estos 3 pilares. El tercero es la cuestión de los colaboradores, de la posibilidad de que un trabajador pueda contratar a 3 independientes para realizar una tarea. Desde mi mirada, con absoluta ignorancia en la materia, por eso es que te consultamos a vos, ¿no es un poco blanquear la tercerización y en qué posición los deja a aquellos que son contratados de esa manera? Mira, es legitimar
es convertir en algo legal algo que hasta el 8 de julio fue ilegal, como es tener trabajadores sin registrar, trabajadores en negro. Porque lo que está legitimando la ley Bases con esta figura autocontradictoria hasta en su denominación, trabajadores independientes con colaboradores, es que una persona pueda contratar para trabajar para sí hasta 3 personas que no van a tener relación de dependencia con el que los contrató. No tener relación de dependencia suena muy abstracto. Yo les cuento qué quiere decir no tener relación de dependencia. No tener relación de dependencia quiere decir que no tienen derecho a cobrar un salario. En caso de cobrarlo, no tienen derecho a que sea superior al salario mínimo vital y móvil, o que respete el salario de convenio, o que tenga adicionales de convenio, o que tenga límite de jornada, límite de 8 horas diarias o 48 horas semanales de jornada. No tienen derecho a licencia por enfermedad, a licencia por vacaciones, a protección contra el despido en caso de embarazo o en caso de matrimonio. No tienen derecho a licencia por maternidad, no tienen derecho a licencia por matrimonio, no tienen derecho a cobrar aguinaldo, no tienen derecho a tener vacaciones, no tienen derecho a protección contra el despido arbitrario. Y puedo seguir, no tener relación de dependencia quiere decir no tienen ningún derecho de los que tienen los trabajadores por la ley. Y esto está legitimando la ley, lo está legitimando. Y además con un agravante, no solo dice que una persona puede contratar hasta 3 que no van a tener relación de dependencia con ese que lo contrató, sino que además ninguno de los 4 va a tener relación de dependencia, ni puede invocar tener relación de dependencia con la persona, que puede ser una empresa, una persona jurídica, que contrate sus servicios o se valga de su prestación. Entonces lo que está autorizando en definitiva es a que las empresas constituyan grupos, racimos, de hasta 4 trabajadores sin registrar, teniendo equipos de trabajo de 4 trabajadores sin registrar, sin ningún derecho laboral. Esto, aclaro, es inconstitucional. Cualquier trabajador que invoque, en esas situaciones, que invoque tener relación de dependencia, el Poder Judicial le va a reconocer que tiene relación de dependencia y tiene derecho y va a condenar al que los contrató y a la empresa que se valga de su servicio como si fuera empleador. Esto va a pasar, la ley va a ser declarada inconstitucional, pero en el mientras tanto, el sistema funciona así, legitimando el trabajo en negro. Gustavo Ciampa, abogado laboralista. Gustavo, un fuerte abrazo, gracias por este rato aquí en Mañana Sí. Y bueno, todavía hay mucho por analizar porque, de acuerdo a lo que nos decís, se abre no una ventana, la puerta hacia la judicialización. Muchas gracias. Totalmente, esto lamentablemente va a incrementar la litigiosidad. Marcelo, un gusto como siempre. Un abrazo. Hasta siempre, un abrazo. Chau, chau.